Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo el gusto y la bendición de poder compartir con ustedes un devocional más que pertenece a esta serie nueva que estamos llevando como iglesia llamada Conocer a Dios. En esta serie hemos sido animados a rendir nuestras vidas en adoración y devoción para con Dios. Y durante estos días hemos hablado superficialmente acerca de lo que es la ya muy conocida teología propia, ¿no? Que le comentaba que no es otra cosa más que estudiar a nuestro Dios, ¿no? O estudiar lo que es Él, sus atributos, etcétera. En nuestros devocionales anteriores usted recordará que hablamos acerca de la revelación general, de la revelación específica, hablamos también acerca de los misterios divinos. Y bueno, vimos muchísimas cosas que si eso tal vez le genero preguntas, comentarios, algo, no duden en escribirnos para que podamos orar con usted y también platicar sobre algún tema que tal vez le haya surgido alguna pregunta. Y hoy, mi hermano, después de haber meditado sobre estos temas, hablaremos acerca de algo muy importante. Después de que ya entendimos cómo Dios se comunica y lo que Él ha revelado a nosotros y también lo que no ha decidido revelar a nosotros, también llega el momento de que nos hagamos la pregunta, bueno, una pregunta que es muy profunda, la cual es, ¿quién es Dios realmente? No sé si usted en alguna ocasión se ha hecho esta pregunta. Algunos tal vez nos hicimos esta pregunta cuando recién llegamos a la iglesia. ¿Quién es este Dios? Porque es diferente a lo que los demás dicen que es su Dios, a las demás religiones. ¿Quién es este Dios? Ahora, mi hermano, muy seguramente no somos nosotros las primeras personas que nos hemos realizado esa pregunta, sino que muchas personas a lo largo de la historia se han realizado preguntas de este tipo. Y justamente al hacernos esta pregunta, encontramos un tema de los más fascinantes en toda esta rama, que es los atributos de Dios o los atributos divinos. ¿Sabe? Estudiar los atributos divinos consiste sencillamente no en entender quién es Dios, sino en observar quién es nuestro Dios. Ahora, mi hermano, este devocional hablaremos justamente sobre eso, sobre los atributos de Dios. Ahora, la idea de este devocional, mi hermano, es que seamos movidos a vivir una vida de adoración constante a nuestro Dios, una vida de adoración consciente también, como lo veíamos en algún estudio bíblico y en algunos devocionales también. Y para continuar, mi hermano, me gustaría compartirle una pequeña definición o una pequeña explicación de lo que es un atributo. Atributos divinos o los atributos de Dios son algo que hemos escuchado en diferentes ocasiones, lo hemos escuchado los días martes de estudio bíblico, en algunas predicaciones se los he compartido y también en algunos devocionales, pero no me he detenido a hablar sobre qué es un atributo. Ahora, mi hermano, los atributos divinos son, ¿cómo decirlo?, las perfecciones de la esencia de Dios. Estas perfecciones que han sido reveladas a través de distintas manifestaciones en la historia. Ah, Aquí debemos hacer una distinción, porque los atributos no son lo mismo que la esencia de Dios. Por otro lado, la esencia, mi hermano, eh, es, por así decirlo, como la sustancia de Dios. Es la realidad que no cambia de Dios. Eh, Dios es Dios y la esencia de Dios es lo que hace que Dios sea Dios. Aquí entramos a temas ya un poco más complicados, pero también si tiene dudas no dude en dejarla en los comentarios o acercarse con un servidor para que podamos platicar sobre todo esto. Lamentablemente los minutos no nos dan para poder extendernos muchísimo. Ahora, mi hermano, aquí nosotros debemos hacer una distinción muy importante entre atributos de Dios y la esencia de Dios. Debemos hacer una distinción porque es de vital importancia para no confundirnos. Ahora, imaginemos por un momento a un hermano que va a una iglesia todos los domingos y este hermano tiene una voz preciosa y por eso es parte del el coro de la iglesia, pero no solamente es parte, sino que es un solista en este coro magno de la iglesia a la que asiste, pero solamente es solista los días domingos. Entre semana, él
es granjero o tiene cualquier otro oficio. El ser solista o el ser granjero podemos decir que son manifestaciones históricas de este hermano. Lo mismo que le mencionaba acerca de los atributos, ¿no? Ahora, tanto el ser solista como el ser granjero o su oficio son verdades del hermano sobre él como persona en momentos específicos. ¿A qué me refiero con esto? Este hermano es una verdad que él es cantante, es tan buen cantante que es solista en el coro de la iglesia, pero solamente los domingos y tal vez en los días de ensayo y presentaciones especiales. Pero también es una verdad sobre él, su oficio, que sea granjero, licenciado, lo que sea, entre semana. Son verdades en diferentes momentos, pero no son su esencia. Algunos hablarían de roles, pero no va por allá, sino son verdades de él. Es un solista y un granjero. Ahora, llevándolo a Dios, mi hermano, el hecho de los atributos debemos distinguirlos debemos hacer una distinción muy clara entre los atributos y la esencia de Dios. Acuérdese, la esencia es lo que Dios es y los atributos de Dios son las cualidades de esa esencia. ¿Ok? Creo que es una definición un poco sencilla, pero espero que sea clara, mi hermano. Ahora, también los atributos son las cualidades de esa esencia de Dios, pero también son sus manifestaciones, cómo se muestran en el tiempo. No hay mejor ejemplo que en la misma Biblia, mi hermano. Fíjese lo que dice Ezequiel, capítulo 8, versículo 18, que dice lo siguiente. La Nueva Versión Internacional dice así: por eso yo también actuaré con furor, no los miraré con piedad, ni les tendré compasión. Por más que me griten al oído, no los escucharé. Aquí, mi hermano, Dios está hablando en un momento de juicio, pero esto no significa que la esencia de Dios, lo que Dios es, no sea escuchar oraciones de su pueblo, sino que el no escuchar fue una manifestación histórica en este momento específico de juicio para con la nación. Ahora, la esencia de Dios sigue siendo santa y justa, aunque la manifestación en ese preciso momento cambie según el plan de Dios. Ahora, volviendo a los atributos, nosotros hemos hablado un poco acerca de esto en las escuelas dominicales, pero nosotros debemos hacernos una pregunta en cuanto a los atributos de Dios, y es: ¿cómo conocemos los atributos de Dios? Bueno, nosotros no podemos meter a Dios en un tubo de ensayo o tomarlo como un sujeto de investigación para analizar lo que queramos de él. No, no, no. Sino que nosotros dependemos de lo que Dios nos ha dicho sobre sí mismo. La Biblia, mi hermano, menciona sus atributos de una forma directa. Si usted se fija lo que dice el Salmo 34, versículo 8, dice lo siguiente: prueben y vean que el Señor es bueno, dichoso el que en Él se refugia. Ahora, ahí se nos habla de la bondad de Dios. También Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mi hermano, si se da cuenta, tanto en el Salmo 38 como Pablo en su primera carta a Timoteo, nos comparten atributos de Dios. Ahora, la mayoría de las veces, mi hermano, nosotros conocemos sus atributos de una forma indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, conocemos atributos de Dios a través de sus nombres y sus títulos. Conocemos tal vez la soberanía de Dios si nosotros vemos a Dios en la Biblia como un rey o también como pastor, ¿no? También conocemos atributos de Dios a través de metáforas y cosas similares, como comparaciones que nos ayudan a captar
el carácter de Dios. Usted, creo que una forma preciosa de verlo es en Oseas. Todo el libro se nos muestra mucho de quién es Dios. Ahora también conocemos atributos de Dios mediante sus acciones, no solo mediante su palabra como lo vimos, porque la Biblia misma nos habla de los atributos de Dios, pero sumado a eso también mediante los nombres, mediante metáforas y también mediante acciones podemos ver los atributos de Dios. ¿En acciones cómo? Bueno, sus obras en la historia nos revelan su poder, su sabiduría, su bondad, su misericordia. Ahora, mi hermano, esto, para terminar en este día, nos debe de llevar a una gran, pues debe animarnos. Primero, a agradecer a Dios porque Él se ha revelado a nosotros como lo veíamos el día 1, pero también Él es tan bueno que a pesar de que puede haber, como veíamos en Ezequiel, momentos en los que haga o actúe de dicha forma, no cambia su esencia porque Él es bueno. Y eso debe llevarnos a adorarle. Si se da cuenta, muchísimas religiones, tradiciones, culturas a lo largo del mundo, a quienes siguen, son cambiantes, seres o deidades que cambian, que incluso actúan en contra de su naturaleza o esencia aparentemente. Pero Dios no cambia, Dios es inmutable y Él siempre será Dios, siempre será santo, justo, bondadoso, pero en diferentes momentos de la historia. Y ahí también podemos dar respuesta aunado a esto, porque pasan cosas buenas y malas y Dios es bueno. Dios, su esencia no cambia, pero la forma en la que actúa en dichos momentos no puede ser igual que siempre por las situaciones distintas que ocurren. Pero esto debe llevarnos, mi hermano, a agradecerle primeramente, porque aun siendo un Dios perfecto, infinito, eterno, poderoso, santo, justo, decidió llamarnos a salvación para tener una relación con Él. Estos atributos de los cuales hablaremos el próximo devocional, deberán de llevarnos a rendir adoración a nuestro Señor, porque Él ha sido bueno. Así que, mi hermano, recuerde las palabras de Pablo en Primera de Timoteo. Dice, por tanto, al Rey eterno. Nuestro Dios es eterno, es inmortal, es el único Dios. Él merece todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y sigues permitiendo que te conozcamos cada vez más a través de tu palabra. Gracias porque ahora podemos entender un poco acerca de las diferencias entre la esencia, tu esencia, Padre, y tus atributos. Ayúdanos a no confundirlas, a no malentenderlas y que podamos, ante más que todo conocimiento, que podamos nosotros rendir nuestra vida en adoración constante para ti, Señor. Solamente tú eres el único Rey eterno, eres el único Dios inmortal, inmutable, omnipotente, que mereces toda nuestra alabanza, toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Padre. Ayúdanos a reconocer que tú eres el único Dios verdadero y que con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, podamos glorificar y exaltar tu nombre, Padre. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y permites que sigamos conociéndote cada día más. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.